La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G35 5G y el Moto G75 5G. Hello, Moto. Al final de esta administración es interesante y es prudente pasar raya y hacer algunos análisis con respecto a los resultados, y más en materia de seguridad, que ha sido tierra de debate político, por lo menos desde los últimos 8 años, cuando se cambió el proceso del Código Penal con el nuevo rol que tuvo la Fiscalía y empezamos a conocer con más detalle la cantidad de delitos que se cometen o se denuncian en nuestro país. Días pasados, el Ministerio del Interior presentó una cantidad de datos con respecto a las denuncias de delitos de enero a diciembre de 2024 con respecto a 2023, años anteriores, y en particular a 2019, último año de la gestión del Frente Amplio. Allí se advertía, por ejemplo, en hurtos una caída del 5,7% con respecto a 2023, de 22% en rapiñas y de casi el 20% en abigeato. Ahora, si la comparación era con 2019, en la cantidad de hurtos es un 23% menos, casi un 43% menos en rapiñas y 59,4% menos en abigeato. En el caso de los homicidios, allí el escenario es diferente. En el caso de la comparación 2024-2023, la disminución es del 1%. En la comparación 2019-2024, la diferencia es del 4,3%. Días pasados conversábamos con el consultor Edward Holfman, donde nos daba algunas pistas de cómo entender o cómo leer estos resultados. Lo que se compara en el mundo son los homicidios, porque es la forma que vos tenés de comparar lo que son las realidades de seguridad de los países, ¿no? ¿Por qué? Porque los otros delitos, algunos delitos, no existe la rapiña en Argentina, en otros países, o sea, que los subregistros son realmente importantes. En Brasil el 78% de los delitos no se denuncian, en México el 80% de los delitos no se denuncian, entonces son cifras, muy altas, que reflejan, una problemática que tiene la policía, no solo de ahora, sino de hace 20 años. ¿Por qué Holfman hacía este análisis? Porque según los datos que él mismo presentó en sus redes sociales, en la gestión de la calle Pou, año 2020-2024, se cierra con 1.788 homicidios en todo el país, mientras que en la gestión de Tabaré Vázquez, entre 2015 y 2019, se cerró con 1.652 homicidios. El ministro Martinelli, en la conferencia de prensa, hizo un señalamiento de cómo él entiende deja la gestión en seguridad. Nosotros estamos presentando hoy datos de baja de todos los delitos. Es más, es el primer gobierno de la salida de la democracia que le va a entregar a otro un gobierno con menos delitos que el que encontró. La valoración que hace el ministro designado Carlos Negros es completamente distinta. La situación en el país, todos la conocemos, la situación crítica en que se encuentra el país en materia de seguridad no es un descubrimiento de este futuro ministro, sino que es de conocimiento público, sentido común. Entonces, ¿cuál es el balance que podemos hacer en materia de seguridad cerrando este quinquenio? Lo conversamos en nuestra entrevista central con Pablo Abdala, ministro interino del Interior. Francisco Morales, Otra Mañana. Abdala, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Francisco, un placer estar acá como siempre. Antes de abrir el micrófono conversábamos acerca de este tiempo que se está cerrando, que termina el 28 de febrero, estos 14, casi 15 meses que lleva usted en la gestión en el Ministerio del Interior. ¿Cómo se ha sentido teniendo en cuenta que venía del INAU y que había tenido antes otras responsabilidades? ¿Cómo fue desembarcar en este ministerio que tiene estas características tan especiales? Si tuviera que definirlo en 2 palabras, diría exigido y orgulloso, que es perfectamente compatible lo uno con lo otro. Exigido porque sin duda el Ministerio del Interior, la tarea de gobierno en general, y muy particularmente, por cierto, el Ministerio del Interior, todo lo que concierne a la seguridad ciudadana, representa un desafío muy grande. Lo representó siempre en el Uruguay y supongo y entiendo en cualquier país del mundo. Pero muy orgulloso de integrar un gobierno con el que me siento absolutamente consustanciado y compenetrado, que creo que ha sido un gobierno exitoso, que deja un país mejor,
en mejores condiciones de lo que lo recibió, y que esto sin duda también es aplicable para el tema al tema de la seguridad ciudadana. Los números a los que usted hacía referencia, Francisco, creo que, utilizando la última expresión del ministro Negro, aplicando el sentido común, porque estamos hablando de números después de todo, creo que abonan con elocuencia la afirmación de que notoriamente se vienen dando resultados favorables, auspiciosos, que por supuesto no dan para echar las campanas al viento y para celebrar en términos de que se ha alcanzado una meta, porque en materia de seguridad nunca se alcanzan definitivamente las metas, pero creo que sí corroboran la conclusión fundamental de todo, es que el país ha encontrado un rumbo, un camino que a mi juicio es el único camino posible, que después puede haber matices o énfasis de parte de los administradores de turno, pero que creo que es el rumbo necesario y prácticamente el único rumbo posible para enfrentar un tema tan complejo como el tema de la seguridad. Y me da la impresión, y termino esta introducción con esta idea, de que las señales o los signos que viene dando el nuevo gobierno y el equipo que el ministro Negro encabeza o va a encabezar y por lo tanto las señales que desde el futuro Ministerio del Interior se vienen dando parecen confirmar también esta afirmación. Abdala, la conclusión entonces a la que usted llega es que en estos 5 años que están terminando ahora de la gestión de Luis Lacalle Pou, con 3 ministros distintos al frente del Ministerio del Interior, es exitoso en cuanto a la materia de seguridad. ¿Estamos hoy mejor que hace 5 años atrás? Yo creo que en estos temas los juicios o las expresiones tajantes o cortantes pueden inducirnos o llevarnos a malas interpretaciones. Yo creo que hablar de éxitos o fracasos siempre es riesgoso y hasta arbitrario desde el punto de vista del análisis conceptual. Pero reitero que es nuestra satisfacción fundamental, que hemos encontrado el camino que en materia de seguridad debe seguirse y que los resultados, que tienen por lo tanto sí un nivel de éxito muy importante, pongámoslo en esos términos, que se han venido dando, lo que recién decía el ministro Martinelli en esa grabación que ustedes acaban de emitir al aire, de que se cortó una tendencia, de que por primera vez un gobierno democrático del 85 para acá frenó la suba de los delitos e inició una tendencia descendente de los mismos que se ha venido consolidando, es absolutamente incuestionable. Porque además estamos hablando de la misma forma de medir la criminalidad, de los mismos delitos, del mismo ámbito que hace el seguimiento estadístico y que produce las cifras relacionadas con la criminalidad y con la comisión de delitos y de ilícitos penales, y por lo tanto, entiendo yo, creo que a esas estadísticas y a esos números tenemos que remitirnos para demostrar que lo que yo estoy afirmando efectivamente es así. Y esto es aplicable también al caso de los homicidios, porque creo que esa comparación caprichosa lo digo en términos metodológicos, que quede claro, no es ninguna referencia personal a nadie, entre la cantidad de homicidios del actual quinquenio con la cantidad de homicidios del quinquenio anterior, desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista científico, creo que no es legítima, ni válida, ni representativa, porque implica segmentar la realidad y comparar caprichosamente, por eso lo del término caprichoso, determinadas etapas o momentos a elección del intérprete. Yo creo que lo que hay que analizar son las tendencias. Es decir, está claro que el país en materia de homicidios tiene un nivel alto de homicidios, por supuesto, una tasa muy elevada, que en este momento está en el 10,5, más allá de que la última muestra, la que presentamos la semana pasada, indica una disminución del 1% con relación al año pasado y del 5% con relación al 2019, pero lo que esas bajas, en todo caso marginales, que se han producido, indican, y lo vienen indicando año tras año, es que se ha cortado la tendencia ascendente. El país venía en una espiral en materia de homicidios muy importante que se desata por allá por los años 2013-2014, cuando el gobierno anterior toma decisiones que por supuesto yo no comparto y que además son bastante inexplicables, como por ejemplo suprimir las brigadas antidrogas de Montevideo y Canelones, desarrollar una política antidrogas claramente desacertada que condujo, a mi juicio, a una disparada de la violencia entre grupos criminales que sin duda agravó la situación y desató ese proceso negativo de incremento de la violencia y de incremento de la letalidad y de los homicidios, y a partir de allí no se paró de crecer. Llegamos al punto más alto en cuanto a homicidios cometidos en un año, que fue el año 2018 con 420, pero con la actual administración también allí lo que hubo, repito, por lo pronto es una contención, un corte de esa tendencia.
lo que se han utilizado como expresión ilustrativa, la meseta digamos, de los homicidios, que por supuesto no es tampoco en esto la meta final ni el objetivo deseable. Desde luego que tenemos que procurar bajar la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, pero eso también, digámoslo muy claramente, es un tema que termina también excediendo al Ministerio del Interior, porque los homicidios, por supuesto, están relacionados con la labor policial y son inherentes a la tarea de la policía, pero la policía por lo general interviene cuando la violencia que los provocó o que provocó ese homicidio ya se consumó, cuando la consecuencia letal ya es un dato objetivo y cuando la labor de la policía, por lo tanto, es intervenir para el esclarecimiento de ese episodio, para individualizar a los responsables y ponerlos a disposición de la justicia. O sea, toda esa violencia previa que antecede y que está en la etiología, en la tipología de los homicidios, que explica la violencia que desencadena, por lo tanto, la consecuencia fatal, es un tema social muy complejo, muy profundo, que no se explica solo por la lucha de bandas criminales o por el tema del narcotráfico. Es bastante más complejo y hay estudios académicos en ese sentido que lo abonan muy claramente. Vamos a ir por parte justamente de lo que estábamos conversando. En primer lugar, Hoffman lo que planteaba es la medida que, valga la redundancia, mide el estado de la seguridad en un país son los homicidios. ¿Usted comparte esa lectura? No. Tengo mucho respeto y aprecio por Hoffman, a quien conozco y he hablado muchas veces con él, pero entiendo que la seguridad es un fenómeno mucho más complejo que una afirmación tan simplificadora de esas características. El homicidio, por supuesto, en tal caso lo que sí puedo coincidir es que en el homicidio no hay cifra oculta. Está bien, porque los homicidios obviamente no se ocultan, ocurren, y cuando ocurren, naturalmente, disparan determinados procedimientos, la intervención de la policía, de la justicia, y se registran todos ellos. Pero está claro que, si bien también es verdad que en la rapiña, en los hurtos, en todos los demás delitos, puede haber o hay, sin duda, un subregistro o lo que llamamos una cifra negra y oculta, también es cierto, pero no es nuevo, ocurrió siempre, porque, repito, la forma de medir la criminalidad en la actualidad, en este periodo de gobierno, es exactamente la misma, o es la histórica, es la que utilizamos siempre en el Uruguay. Que sería deseable ir a una forma de medición y de mensura de este problema diferente a través de lo que se llaman las encuestas de victimización, también es cierto, y tan cierto es que esta administración ya está dando pasos en ese sentido. Conversamos con Aboal la semana pasada sobre el tema. Exactamente, y Aboal, el director del INE, está a cargo el INE de realizar para el Ministerio del Interior la primera encuesta de victimización que va a quedar para la próxima administración y que ojalá implique el inicio de un camino que permita, por lo tanto, tener instrumentos de medición o formas de medición que nos den una idea más cabal y más completa. Pero que tampoco será perfecta, porque estamos hablando de encuestas, que quede claro. O sea, nunca el registro es total y absoluto. Siempre va a haber episodios de violencia o delitos que no llegan a denunciarse o que en todo caso de su conocimiento cabal no llegamos a tener noticia. Pero sin duda el camino de las encuestas de victimización es un camino que hay que transitar. Lo intentó hacer la administración anterior. Según se le anunció al país, se llegó a concretar y a llevar a cabo una encuesta de victimización. Ahora nunca conocimos los resultados. Es más, esta administración intentó acceder a ese trabajo, a ese estudio, a esa encuesta, a ese proceso de labor académica y de consultoría, pero en el Ministerio del Interior no aparece, no sabemos qué pasó con él. Más allá de que bueno, usted no comparta eventualmente lo que plantea el señor Hoffman, él señala que en este gobierno, en estos 5 años, se cometieron más homicidios que en los 5 años de la gestión del doctor Vázquez. Usted señala que es una lectura eventualmente caprichosa, no sobre Hoffman, sino sobre los datos en sí mismos. Ahora, usted también, el Ministerio del Interior plantea datos con respecto a un año contra otro, a un año contra 3 años para atrás, y a un año con la última gestión del último año de la gestión anterior, digamos. ¿No es también una lectura caprichosa esa? Pero en ese caso no lo es, porque nosotros cuando comparamos con el 2019, estamos comparando con una realidad anterior, que en todo caso tomamos el año 2019 como una referencia teórica o conceptual, pero que es representativa también de una tendencia creciente. Es decir, está claro que las repiñas desde el año 1985 para acá, o hasta el año 2020, no dejaron de crecer, que particularmente incrementaron o se pronunció notoriamente su incremento en los últimos 10 años de gobierno del Frente Amplio, digámoslo muy claramente,
y que a partir del año 2020 se produce ese quiebre que nosotros decimos. Entonces no es por comparar un año con otro simplemente, lo que decimos es, digamos, del tiempo anterior, en el último año previo a, digamos, al quiebre digamos, estadístico que se produce en el año 2020, bueno, las estadísticas estaban en este nivel, que repito es el nivel más alto al que se llegó a partir de un proceso continuo que implicó un incremento de los delitos absolutamente sostenido. Desde ese entonces para aquí, lo que ha venido ocurriendo en rapiñas, en hurtos, en abigeato y en otros delitos es una tendencia descendente que se ha venido consolidando. Porque tampoco sería legítimo exhibir ahora una cifra que fuera menor a la del 2019 si la cifra menor que hoy nosotros presentamos no es asimismo representativa, reitero, de un proceso y de una tendencia que año tras año nos indica una disminución sustantiva de los delitos. La pregunta que viene ahora, Abdala, es cómo es que se logró o cuáles fueron las medidas que tomó el actual Ministerio del Interior, las actuales gestiones del Ministerio, los 3 ministros, para consolidar justamente estos datos. Yo creo que eso se explica o se resume en pocas palabras, transmitiendo determinadas decisiones que en el año 2020 se adoptaron y que definieron o vertebraron, a mi juicio, una nueva política criminal, una nueva política de seguridad, medidas que fueron básicamente de 2 tipos, o que podríamos separar en 2 grandes planos. En el plano de los cambios, el plano de los cambios legales, la introducción de modificaciones legislativas en la ley de urgente consideración y en otras normas, en algunas leyes, en la ley de presupuesto y en algunas leyes de rendición de cuentas, normas que en parte fueron protectoras o le dieron más protección a la actuación de la policía, la legítima defensa policial, la circunstancia agravante en el caso del homicidio que se comete contra la policía, figuras delictivas nuevas como la resistencia al arresto. Bueno, todo eso permitió un estatuto jurídico que le dio más protección al funcionario policial a la hora de su actuación y a la hora de enfrentar en la realidad al delincuente y a la delincuencia. Por otro lado, normas vinculadas con lo operativo, que flexibilizaron la actuación de la policía o la hicieron más eficiente o permitieron que fuera más eficiente a partir de flexibilizar el control de personas, el control de vehículos, modificaciones a la ley de procedimiento policial, al Código de Proceso Penal. No me cabe la menor duda, me lo transmiten los propios policías, es decir, quienes están todos los días en el combate a la delincuencia, que todo esto resultó fundamental. Y todo esto se tradujo, porque por supuesto después es muy importante la comprobación empírica, en un incremento sustantivo, que diría en un crecimiento geométrico de la cantidad de allanamientos, de procedimientos policiales, de incautaciones. Es decir, creo que el éxito, repito, entre comillas y con prudencia, de la política de seguridad no hay que verlo solo desde el lado de la disminución de los delitos, hay que verlo desde el lado de la respuesta policial, del incremento de la respuesta policial, de la mayor cantidad de bocas de pasta base desarticuladas. Tuvimos más de 1000 el año pasado, en los tiempos anteriores se desarticulaban 200, 300 por año, por decir algo, en materia de allanamientos, en materia de formalizaciones y condenas, lo cual por supuesto después deriva en una consecuencia que es muy desafiante, que es el incremento de la población carcelaria. Hoy tenemos 5.000 personas privadas de libertad más de las que teníamos en el año 2020 cuando esto comenzó. Pero eso hay que agregarle también, Francisco, que es el otro plano, diría yo, que en algo ya incursioné en él, todo el esfuerzo que se hizo desde el punto de vista de la dotación de recursos materiales a la policía. Es decir, equipamiento, inversión tecnológica. La tecnología, la irrupción de la tecnología, que no empieza con esta administración, pero que claramente se incrementa y se multiplica durante estos años en lo que tiene que ver con la introducción de los escáneres, de las cámaras de videovigilancia, modalidades nuevas o recursos tecnológicos nuevos como el detector de disparos. Bueno, todo eso ha contribuido de una forma sustantiva a la prevención, a la persuasión, al combate al delito y algo que es muy importante en materia criminal o de la criminología, que es el esclarecimiento. Esto lo ha reconocido el propio ministro Negro, futuro ministro del Interior, en cuanto al muy buen trabajo que el Departamento de Homicidios, que fue creado en esta administración, ha venido cumpliendo y a los buenos resultados que se han venido alcanzando. El otro día se presentó la cifra del 60% de los homicidios aclarados con consecuencia judicial. Si a eso le agregamos lo que ya está claro para la policía, pero todavía hay personas requeridas, o se están reuniendo pruebas, o todavía el fiscal o la justicia nos pide más pruebas de las que ya
la policía presentó, bueno, ahí tenemos un 20% más, que ya la policía tiene definido o aclarado e identificados a los culpables, o sea que estaríamos casi en un 80% de los homicidios. Esto es histórico y es muy importante porque ayuda a bajar el umbral de la impunidad. Es muy importante que para que los países sean más seguros, que cuando pasan circunstancias desgraciadas haya una consecuencia policial, se judicialicen los casos, se identifique a los culpables, se los ponga presos en definitiva y el sistema funcione. Y ese sí es un dato o es una consecuencia que muchas veces la pasamos por alto, pero que yo creo que también es un indicador muy evidente de los buenos resultados y de los buenos efectos que todo esto ha producido. Ahora, si usted, subsecretario, ministro interino, habla del resultado que la gestión en seguridad de estos 5 años tuvo, con estos datos, que además son proporcionados por el observatorio, el mismo observatorio que funcionaba en la gestión anterior, ¿por qué sigue siendo el tema de la seguridad la mayor preocupación para los uruguayos? Porque creo que lo ha sido siempre, en el Uruguay sin duda y supongo que en el mundo, porque es condición humana. Los seres humanos, para ser felices y para vivir en paz, necesitamos solucionar nuestros problemas de trabajo y de ingreso y, por supuesto, vivir en una sociedad que nos dé garantías de seguridad. La seguridad perfecta no existe, la sociedad sin delito es una utopía, no hay ningún país del mundo donde no se cometan delitos y, por cierto, creo que es muy interesante también hacer un esfuerzo para ver qué es lo que pasa en la región y en el mundo, y ahí advertiremos que en el Uruguay, y yo con esto no quiero ser ni autocomplaciente, ni decir que está todo bien, no, en el Uruguay tenemos problemas, pero está claro que desde el punto de vista de lo que la policía debe hacer, de lo que la respuesta policial debe ser en un contexto como el que tenemos hoy, no solo en el Uruguay, diría en la sociedad moderna en la que estamos viviendo, con todos los desafíos que la sociedad moderna introduce, con toda la dificultad que el tema del narcotráfico y del crimen organizado como datos nuevos con relación a los tiempos viejos representa. Bueno, yo creo que claramente el camino que tenemos que seguir es este, pero tenemos también en esto que no actuar con hipocresía y tenemos que darnos cuenta que el tema de la seguridad no es un tema solo del Ministerio del Interior. Por eso lo del enfoque dual, por eso la necesidad imperiosa de que además de cumplir cada vez mejor el cometido originario de la policía, la prevención, la represión, la persuasión del delito, notoriamente las sociedades tienen que trabajar para mejorar la realidad social, que no es solo un tema económico, que es un tema que tiene que ver, como a veces me gusta ponerlo a mí, con el acceso a los bienes materiales sin duda, a los temas del trabajo, de que quienes egresan del sistema carcelario puedan sostenerse fuera de él y no tengan que caer en el delito nuevamente, aumentando las tasas de reincidencia. Ese es un problema que el país tiene. Pero también acá hay temas culturales, también acá hay un tema de acceso a los bienes espirituales, ya no solo materiales, a la educación formal, a la educación no formal, a la capacitación, a que la gente esté cada vez más preparada, al combate al consumo y a los problemas de salud mental, que sin duda son un problema de nuestra sociedad, pero no solo de la sociedad nacional, repito, es un tema que hoy está en la agenda de todos los países. Yo he participado en este último año, particularmente en 2 instancias a nivel de los países de la región, por ejemplo, una reunión de ministros y viceministros del Interior y de Seguridad en Santiago de Chile, convocada en mayo del año pasado por el presidente Boric, que en Chile hay una gran preocupación por la realidad de la seguridad en este momento. Y cuando uno escucha exponer e informar a los pares de los demás países de la región, advierte que estos temas están en la agenda de todos los países y en muchos de esos países con mucho más intensidad y perentoriedad todavía que en nuestro caso. Estuve recientemente en Barbados, donde a partir de una instancia patrocinada por el BID se conformó y se firmó un acuerdo entre 19 países de las 3 Américas vinculado con la creación de una alianza contra el crimen organizado y a favor de la seguridad y de la convivencia, que va a implicar no solo una declaración, por supuesto, meramente programática, sino que va a implicar la construcción, y se crearon 3 comisiones técnicas, o la generación de instrumentos y de productos y de herramientas que el BID va a financiar, como ya está financiando muchas cosas en muchos países, entre ellos el nuestro, para poder mejorar, sofisticar y agregarle valor a la respuesta que estamos dando en materia de seguridad con sentido amplio, también en los aspectos que hacen a la respuesta social, porque pongo un solo ejemplo y estuvo planteado en esta reunión de Barbados. Acá los países tenemos un enorme desafío en la lucha contra el narcotráfico, que es evitar o prevenir el reclutamiento, o sea, trabajar por
por contener y por apuntalar a las poblaciones más vulnerables para que tengan una vida virtuosa y para que no caigan, por lo tanto, en las redes o del narcotráfico o de las bandas criminales, porque no tienen más remedio o porque eventualmente allí tienen una opción de dinero fácil o de acceso más rápido a los bienes materiales. Ese es un tema que, repito, tenemos que asumir que lo tenemos planteado nosotros como lo tiene planteado el mundo entero, más allá de las especificidades de cada país. Y si miramos para el costado y no vemos la profundidad de esos temas que son los que están en lo hondo de todo esto, nos vamos a quedar siempre arañando la superficie y discutiendo sobre si la cifra oculta, si bajaron las rapiñas, si subieron los hurtos. Este es un tema de una gran complejidad que, repito, va mucho más allá del Ministerio del Interior. Pero insisto con la pregunta, Abdala, el 50% de la población uruguaya está preocupada por el tema de la inseguridad y la delincuencia. Sí. ¿No hay un reflejo de esa preocupación en la cantidad de delitos que ocurren todos los días? En la cantidad de delitos que incluso son denunciados y aquellos que no son denunciados. Repito que no es un tema nuevo, que probablemente si analizamos la evolución de las estimaciones o de los estudios de opinión históricamente advertiremos no solo que antes existía la misma preocupación, sino que incluso los guarismos o los datos de las encuestas anteriores eran mayores aún que los de hoy. Pero también es verdad, el otro día lo expresaba el ministro Martinelli y hay estudios en ese sentido, que una es muchas veces la respuesta de los encuestados o de la población cuando se le pregunta sobre la situación de la seguridad en general, como una visión que cada uno de nosotros tiene sobre la realidad del país, y otra muy distinta, y también ahí varían los guarismos y varían los registros que arrojan las encuestas, cuando esa misma persona se le repregunta o se le hace una nueva pregunta en cuanto a cómo considera que es su situación particular y la de su entorno más cercano, la de su barrio, la de su cuadra. Y allí notoriamente hay un nivel, no voy a decir de satisfacción, pero por lo menos ya la seguridad no aparece en el primer lugar de las preocupaciones o de las aflicciones ciudadanas. Según la muestra de cifra que se conoció el año pasado, el 47% de los uruguayos muestra como su principal problema la inseguridad, era 30% en 2023, 22% en 24% en 2022, 15% en 2021, 20% en 2020, 53% en 2019, digamos. Está bien. Convengamos que cada momento... Obviamente el 20 y el 21 tenían otras preocupaciones, ¿no? Exactamente, las agendas son distintas, las coyunturas son diferentes. En la etapa de la pandemia seguramente la sensibilidad ciudadana estaba condicionada por el aspecto sanitario más que por otros aspectos. Bueno, pero digo, que el tema de la seguridad está siempre en la agenda y siempre es tema de preocupación, no es algo que nos debe llamar la atención y está bien que así sea. En su respuesta anterior usted mencionaba el tema del enfoque dual, algo en lo que el ministro Martinelli y usted han hecho hincapié en estos meses que llevan adelante de gestión en el Ministerio del Interior. Algo que no estaba tan presente en el discurso de los ministros Heber ni tampoco de Larrañaga. Había impulsos o había iniciativas o programas, pero no estaba tan presente ese discurso. ¿Se perdió tiempo allí en algo que estaba o aparece como tan claro? La incidencia que tiene en la inseguridad, temas vinculados a lo social y a la educación. Yo creo que no se perdió tiempo, porque, a veces los énfasis o las acciones o las definiciones políticas se expresan más por los hechos que por los discursos o por los anuncios. Que en esta etapa, con el ministro Martinelli, hemos puesto mucho el foco en eso, hemos puesto énfasis, o hemos sido muy enfáticos en cuanto a la afirmación de esta necesidad imperiosa, porque así lo advertimos, y que además hemos avanzado y hemos concretado muchas cosas que yo podría describir ahora. Con relación a eso, no cabe duda, en estos 14, 15 meses que llevamos. Pero sin ninguna duda, porque sería muy injusto si no lo dijera, tanto el ministro Larrañaga como el ministro Heber avanzaron en la misma dirección. Pensemos, por ejemplo, en la decisión que se tomó en la ley de presupuesto, trasladando la DINALI, la Dirección Nacional del Liberado, reubicándola institucionalmente, trasladándola del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social. Esa es una señal clara, que no se quedó solo en la señal o en el cambio conceptual o programático. Implicó el inicio de un camino que ha venido recorriendo la DINALI, que ha sido absolutamente, a mi juicio, exitoso en cuanto a construirle capacidades a los egresados del sistema penitenciario para que puedan sostenerse fuera de él. Bueno, allí aparece el programa de inclusión asistida, que viene dando muy buenos resultados, que la medición del impacto con relación a eso parece ir indicando que las personas que recuperaron la libertad y fueron asistidas por el Estado en el primer
en la primera etapa, en los primeros 6 meses, con todos los mecanismos que ese programa tiene o con todas las prestaciones que ese programa tiene, han bajado allí los niveles de reincidencia. Ese es un dato muy relevante que va a quedar para la próxima administración para poder seguir avanzando y generalizar medidas de esas características. Pero tenemos que mencionar también la incorporación del MIDES, que fue histórica porque se hizo en esta administración, al CONCAR, que eso se hizo en los tiempos del ministro Larrañaga y por supuesto después se fue consolidando. En el último tiempo ha habido avances muy significativos, particularmente en todo lo que tiene que ver con el acceso a la educación en los distintos niveles, a terminar primaria, a la educación técnica, a la educación universitaria, la incorporación de la UTU al CONCAR, que es un convenio que firmamos nosotros y que se inauguró a principios de este año, el circuito universitario que se creó con la Universidad de la República, un convenio que se firmó con el ministro Arim y con el rector Arim, y que implica que en 5 unidades penitenciarias se impartan, como se están impartiendo, todas las carreras, a elección naturalmente de las personas privadas de libertad que imparte la Universidad de la República. Bueno, el camino sin ninguna duda está por ahí. Y si usted me dijera qué queda en el debe, y esto no es autocrítica, no es un reproche al gobierno, todo lo contrario, porque el gobierno no solo puso estos temas en la agenda, sino que empezó a implementarlos y a desarrollarlos, lo que yo quisiera afanosamente es que en el próximo periodo, esto que a mi juicio va definiendo, aunque no nos demos mucha cuenta, una política de Estado, se acelere, se multiplique y se incremente. Porque me parece que ya, más allá de que faltan mediciones científicamente o académicamente concluidas que están en marcha, creo que los primeros datos, los indicios que vamos percibiendo y algunos datos concretos de mediciones de monitoreo están corroborando que efectivamente el camino está por aquí. Todo lo que estamos desarrollando en el proyecto BID, el proyecto Barrio Sin Violencia, todos los programas, que esto es un aspecto fundamental, lo insinué o lo dije antes, vinculados con el tratamiento de las adicciones, del uso problemático de sustancias, particularmente en el sistema penitenciario. Ahí tenemos distintos programas. Hay un programa con la Unión Europea, hay programas con la Junta Nacional de Drogas, con ACE. Evidentemente allí hay un desafío gigantesco, que obviamente la droga directa o indirectamente es fuente de violencia y de criminalidad. Y bueno, y tenemos que asumir que estas cosas no son ni blancas, ni coloradas, ni frente amplistas, que son los problemas que tiene la sociedad. Y yo, Francisco, francamente, más allá del chisporroteo político y de los perfiles que se marcan, yo soy parlamentario, digo soy porque voy a asumir nuevamente en la próxima legislatura y fui 15 años legislador, sé de qué se trata todo esto y es legítimo que los parlamentarios, los partidos políticos hagan planteos políticos, pongan el énfasis un poco más hacia un lado o hacia el otro, según si le toca estar en el gobierno o en la oposición. Pero sin perjuicio de eso, durante estos años, en distintas instancias que me tocó participar, en la Comisión de Seguridad de la Cámara, en la del Senado, en la Comisión Permanente, advierto claramente, o he advertido claramente, que ya de estas cosas cada vez discutimos menos. Porque son el tema del sentido común, son temas de sentido común. Yo creo que son temas... A mí se me levantaron las cejas porque justamente hoy, en una entrevista con los colegas de FM del Sol, en el programa Doble Clic, Sebastián Valdomir, integrante del MVP y futuro presidente de la Cámara de Representantes, dijo que pasaron 3 ministros del Interior durante este gobierno y ninguno dio la talla. Y días pasados, el señor Sánchez, futuro secretario de la Presidencia, dijo que Carlos Negro, futuro ministro del Interior, era 10 veces mejor que Martinelli. Entonces, ¿se discute menos o no tanto? O se siguen marcando perfiles, diría yo, y poniendo el énfasis político, y porque todavía están a tiempo de hacerlo porque no llegó el 1 de marzo. Yo supongo que una afirmación de ese tipo después del 1 de marzo sería temeraria, porque si Sebastián Valdomir, a quien respeto mucho y fui compañero en la Cámara de él y lo voy a volver a hacer, y según se me adelanta va a ser el próximo presidente de la Cámara, o el secretario de la Presidencia de Sánchez, hiciera una afirmación de esas cuando van a estar a cargo de la enorme responsabilidad de gobernar después del 1 de marzo, se expondrían a un muy grave riesgo, ¿no? Porque en todo caso yo creo que la vara queda alta. Entonces esperemos que sean capaces de mantener estos números y de mejorarlos. Y me parece que a partir de las actitudes, no de las afirmaciones, y de determinados signos o determinados hechos, como por ejemplo la confirmación del director de la Policía Nacional, la confirmación del subdirector de la Policía Nacional, la confirmación de Diego Sanjurjo, y con él se supone que todo este proyecto o este programa relacionado con Barrios Sin Violencia y con la respuesta social,
Y bueno, y tal vez algunas corroboraciones más que vamos a tener, según hay rumores por allí en los próximos días, pareciera que tan mal no se habrían hecho las cosas en esta materia si es que los equipos, por lo menos en aspectos medulares o en lo que respecta a los ámbitos de decisión técnica y profesional, se mantienen, ¿no? Pero en fin. Pero no comparten la afirmación. No, ¿cómo la voy a compartir? Por supuesto que no. Yo creo que son expresiones que se dicen, repito, o en una tribuna política o en una tribuna radial, como en este caso. Abdala, el Ministerio del Interior ha decidido llevar adelante una política de intervención en ciertos barrios en Montevideo. Claro. En algunos casos permanentes, en algunos casos no permanentes, en algunos casos móviles, en algunos casos fijas. En caso de Cerro Norte, Marconi, otras zonas, intervino Peñarol en su momento cuando había una cantidad determinada de homicidios. Ese tipo de operativos, como antes se llamaban de saturación, ¿dan resultados? Dan resultados, pero déjeme decirle que son bien distintos de aquellos otros que se llamaban de saturación. Y esto me lleva, Francisco, a corroborar algo que vengo también insinuando o afirmando en esta entrevista, de cómo en esto el rumbo es el camino es y yo no he visto que se haya planteado otra alternativa posible. Y mi impresión es que el nuevo gobierno, por lo tanto, y ojalá que así sea, no va a experimentar mucho con todo esto porque ya experimentó y le fue muy mal. Yo recuerdo, lo discutíamos en la campaña electoral, las bases programáticas que en materia de seguridad presentó el entonces candidato Yamandu Orsi, y me sorprendía de leer propuestas que en realidad ya estaban implementadas por la actual administración, o propuestas que por lo pronto implicaban una enorme contradicción con lo que el gobierno del Frente Amplio anterior había hecho cuando le tocó gobernar. Una de ellas esta. Entre esas propuestas de seguridad aparecía la intervención de los barrios. Y francamente, intervención de los barrios hubo ahora, porque ¿qué es intervenir los barrios? Es lo que hemos hecho nosotros con la Guardia Republicana en determinadas zonas de Montevideo, sobre todo cuando están en una situación de mayor complejidad o de mayor brote desde el punto de vista de la violencia. Incorporar los blindados de la Guardia, que antes blindados no había, ¿no? Ninguno. Ahora hay 4 blindados de la Guardia, que está mucho más equipada, además, en términos de que tiene más escudos de protección, más implementos tecnológicos para su actuación, mejor armamento, armas no letales. Bueno, los operativos de saturación era entrar y salir, era llegar a esas mismas zonas o a una zona determinada de Montevideo donde había problemas, a la hora de la televisión, por lo general, cuando ya también, por lo general, los vecinos del barrio, ya se había corrido la voz de que ese día iba la policía, y esa misma noche o esa misma madrugada o en la madrugada siguiente la policía se retiraba. Se practicaban un par de allanamientos, eso no tiene ningún efecto. Lo que la actual administración ha hecho es la intervención de esas zonas en términos de ir e instalarse hasta tanto la situación, mal que bien, se equilibra o hasta que por lo tanto se pacifica la zona o se ordena o se tranquiliza. Eso es intervenir los barrios. Y por supuesto después hay que hacer un seguimiento, porque tampoco sirve de mucho si uno va, se instala, pone orden y después de determinado lapso de varias semanas o el tiempo que fuere se retira y no vuelve más. O sea, ha habido sin duda también aquí un nuevo concepto en cuanto al despliegue territorial, en cuanto a ajustar permanentemente la estrategia de la presencia policial en los barrios, que ha sido fundamental, que ha tenido una característica bien distinta a lo que ocurría con anterioridad, que es precisamente la de la movilidad, la del dinamismo. Antes se planificaban determinadas actuaciones o determinada estrategia que era rígida y que para que el responsable de la conducción policial la variara, tenía que haber todo un proceso de análisis muy complejo cuando ya el costo que se pagaba en términos de vidas humanas o de comisión de delitos era altísimo. Ahora hay un análisis cotidiano del punto de vista de lo que se llama el mapa de calor, del punto de vista de la georreferenciación de los delitos en las distintas zonas, como creo que debe ser, y que sin ninguna duda ese es el éxito del comando presidido o liderado por el comisario Zambulla. No tengo la más mínima duda de eso, por el director Zambulla, que acaba de ser ratificado y creo que es una medida acertada, y no lo digo por chicana política, lo digo como ciudadano. Creo que es una decisión inteligente haber ratificado al director de la Policía Nacional, que sin ninguna duda es responsable en muy buena parte, como líder de la Policía Nacional, que lo fue él y su comando, de estos resultados que se han obtenido. Ahora, le insisto con la pregunta, en realidad se la formulo de otra manera, tal vez. Ese mapa de calor que usted señala advierte que la mayor cantidad de delitos y de homicidios se cometen siempre en las mismas zonas. Se interviene allí y luego se deja de intervenir cuando la situación se modera, digamos.
pero esto vuelve a pasar después. Sí. ¿Cuál sería el próximo paso, en todo caso, para esas zonas? Pero tendríamos que analizar si vuelve a pasar y si vuelve a pasar con la misma intensidad. Porque usted advierta y analice cómo ha sido la evolución de todo esto en determinados lugares donde aparecían en los diarios determinados barrios, que no los quiero mencionar porque no los quiero estigmatizar tampoco, y porque en todos los barrios la enorme mayoría de la gente que vive es gente honesta y es gente de trabajo. En todo caso, hay determinadas zonas que tienen la mala suerte de que allí hubo un brote o se incubó un grupo violento o que está dedicado a los negocios ilícitos o al narcomenudeo. Pero muchas de esas zonas, que repito, estuvieron muy en el candelero hace un año o hace 6 meses, hoy ya de ellas se habla bastante menos. Está claro, por ejemplo, que en este momento en Cerro Norte tenemos allí, que no es en todo Cerro Norte además, es en una parte, que es una parte en términos de unas pocas manzanas, donde ha habido dificultades y hay dificultades y se está interviniendo y se sigue interviniendo. Y esa ha sido la forma de actuación, que yo creo que a lo que ha conducido también, Francisco, es a un cambio cualitativo en términos de resultados, y es que se terminaron las zonas liberadas. Yo recuerdo muy bien, lo que pasa es que a veces la memoria es frágil, y no lo digo por un tema intencional de nadie, nos pasa a todos, es una condición humana de que uno se olvida fácilmente de lo que pasaba hace 5 años o 10 años, pero recordemos que había zonas en las cuales la policía no entraba, y cuando intentaba entrar tenía que retroceder. Eso se terminó. Y se terminó básicamente por lo que yo dije al principio de esta conversación, porque a la policía el 2 de marzo se le dio un respaldo político y moral en aquella reunión tan emblemática del presidente de la República con el ministro Larrañaga, con todos los directores de las unidades especializadas, con los 19 jefes de policía, transmitiendo empieza una nueva etapa y dándoles el respaldo moral, institucional y político, que después tuvo el correlato de todo lo demás. Y porque además, como estuvo el correlato de todo lo demás, aumentó la inversión presupuestal, aumentó la incorporación de equipamiento, lo de la Guardia Republicana que ya dije, la aviación policial duplicó la flota aérea en términos de helicópteros y de aviones, que hoy tenemos 12 unidades, y antes teníamos la mitad. A ver, esto es un proceso también. Yo por supuesto no vengo aquí a decir refundamos el país en el año 2020, no, por supuesto que no. Muchas cosas de estas empezaron en la administración anterior, lo dije antes con el tema del sistema de videovigilancia, pero que notoriamente tuvieron un avance significativo, ambicioso en el buen sentido, importante, de ir para adelante durante todo este tiempo. Hablando de las propuestas del actual gobierno electo, se mencionó en campaña electoral llegar rápidamente a las 20.000 cámaras de videovigilancia. Bueno, es un objetivo que ya está cumplido. Estamos instalando las últimas para llegar a las 14.000 y tantas, y tenemos 5.300 en proceso de compra que le van a quedar a la nueva administración, pero no en proceso de compra de una licitación que recién empieza. Ya está adjudicada esa compra, ya está en el Tribunal de Cuentas o ya salió del Tribunal de Cuentas, y por lo tanto ya se empiezan a instalar. Y y enhorabuena, y ojalá que el ministro Negro y quienes lo van a acompañar puedan avanzar todavía más rápidamente en todo esto y puedan incorporar, ¿por qué no?, agregar valor con respuestas nuevas, con cosas diferentes que permitan mejorar la respuesta todos los días. Hay algunas cosas que nos van a quedar en el tintero por una razón de tiempo. Quería preguntarle acerca del programa Cure Violence que se está implementando con apoyo del BID, que es el que está liderando de alguna manera Diego Sanjurjo, y qué resultados se pueden dar o ver cuando van 6 meses. Lo vamos a dejar para una futura oportunidad. ¿Cómo no? Me queda también en el tintero preguntarle acerca de las cárceles, el tema no tanto del hacinamiento, que es una variable que ha ido cambiando, pero sí por un informe muy crítico que surgió de parte de la Institución Nacional de Derechos Humanos con respecto al estado de las cárceles en Uruguay, un tema que no ha cambiado en los últimos años, e incluso en algunos casos pudo haber empeorado, como en algunos otros pudo haber mejorado también. Pero por una razón de tiempo no me va a plantear esto tampoco el tema de los allanamientos, porque el tema de los allanamientos nocturnos, que fracasó nuevamente en la elección de octubre, ya es la segunda vez que se planteaba a consideración de la ciudadanía y nuevamente no caminó. Pero sí le quiero preguntar por estos 2 temas en particular. Hace un par de años el ministro Heber se presentó en el Parlamento en el marco de una interpelación. En un tramo de ella fue a sesión secreta donde mencionó a algunas de las familias criminales que operan en Montevideo, en el sur del país en particular, en el área metropolitana y más en particular en Montevideo.
luego de ese relevamiento que se hizo por parte del Ministerio del Interior, ¿cuántas de estas familias u organizaciones criminales fueron desbaratadas? Muchas de ellas. Un titular solo a cuenta de la conversación futura sobre el sistema penitenciario. Hay enormes desafíos, como tú lo señalabas muy bien, pero se ha avanzado mucho. Se ha avanzado mucho en lo locativo, porque se construyeron 1.900 plazas, y porque hay casi 4.000 o más de 4.000 en construcción, entre las nuevas unidades de Libertad y la nueva unidad de Punta de Rieles, la nueva unidad femenina, y ha habido mejoras muy significativas. No se pueden hacer generalizaciones. Yo advierto a veces, pasaba en el INAU y sigue pasando, pasa en el Ministerio del Interior, que la institución de Derechos Humanos, que la respeto mucho, de pronto audita la realidad de una unidad penitenciaria o de un centro de 24 horas y a partir de ahí extrae generalizaciones para todo el sistema. Yo creo que hay que ser un poquito más cuidadoso a la hora, y me refiero precisamente a aquellos organismos o aquellas entidades que se dedican a auditar desde el punto de vista social y desde el punto de vista de la respuesta. Que hay que mejorar mucho, no cabe duda, y que se ha hecho mucho en lo que yo decía antes, en cuanto a construir capacidades, en cuanto a todo lo que refiere a la respuesta social, también, y te dije bastante antes durante el desarrollo de esta entrevista. Sobre el tema de allanamientos. No. Eso dejamos para otra oportunidad. El tema de las bandas criminales. Las bandas criminales. Bueno, ahí también... Después de reconocido el escenario, ¿cuánto se pudo cambiar de eso? Bueno, a ver, el tema es que yo empiezo por el final. Para cambiar eso o para solucionarlo definitivamente, la solución tampoco pasa exclusivamente por la represión o por la respuesta de la justicia. Que la hay es mucho mayor que antes y mucho más eficaz que antes. Pero esto es un tema de la ley del mercado. En la medida en que no logremos en el Uruguay, y no es responsabilidad del Ministerio del Interior directamente, solucionar, contener el tema del consumo, el tema de las adicciones, el tema social que está detrás de todo esto, bueno, no vamos a lograr eliminar el narcotráfico. Porque podemos descabezar y desarticular a todas las bandas, pero el mercado va a seguir allí. Y por lo tanto vendrán otras en sustitución de la que nosotros vayamos descabezando a ocuparse del negocio y a vender la droga y a generarla y a abastecer a los consumidores. Es muy poco esperanzador. No, claro, pero como yo quiero ser esperanzador, también digo, nosotros no nos resignamos, tanto no nos resignamos que a estas bandas las estamos golpeando todo el tiempo, mucho más de lo que ocurría con antelación. Y algo también dije antes, si tú me dis en términos de incautaciones, voy a dar una sola cifra, en materia de pasta base, en el periodo pasado se incautaron 500 kilos. Nosotros llevamos más de 5.000 en este periodo, por ejemplo. En materia de allanamientos, se triplicaron los allanamientos por año que realiza la Policía Nacional y las brigadas antidrogas. Entre otras cosas porque volvimos a crear la brigada de drogas en Montevideo y en Canelones, que el gobierno anterior la había suprimido. El gobierno anterior entendió, y eso yo creo que fue un error fatal, que realmente no alcanzo a entender cómo se pudo haber llegado a esa conclusión, de que no había que combatir el narcomenudeo, de que no había que combatir el microtráfico, de que había que combatir el gran narcotráfico, y con eso se iban a solucionar todos los problemas. Y yo no dudo que lo hayan pensado honestamente, por supuesto, no estoy atribuyendo intenciones, pero creo que fueron por lo menos ingenuos, pongámoslo en esos términos, porque fracasaron en lo uno y en lo otro. En lo uno porque directamente lo desestimaron y en lo otro porque fracasaron. Entonces, digo, el problema se multiplicó. Y se multiplicó el narcotráfico y se multiplicaron las bocas de pasta base que no se desarticularon y, por lo tanto, se multiplicaron los homicidios. Nosotros partimos de esta realidad, pero entre otras cosas, la Dirección de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas tiene un mapeo que antes no existía, con todas las organizaciones identificadas y las está combatiendo y golpeando todo el tiempo, con la justicia y con la fiscalía. Nosotros tampoco podemos entrar a cualquier casa donde se presume o donde tenemos información que hay bocas de droga, si no convencemos al fiscal de que queremos allanar, si no convencemos al juez de que allí, por lo tanto, se están cometiendo delitos. Tú me hablabas hace un ratito de los allanamientos. Bueno, esto tiene una serie de desafíos y de complejidades. Ahora, que aumentamos el número de formalizados y el número de condenados, lo multiplicamos por 3 y por 4. De formalizados y de condenados vinculados al narcotráfico, ¿verdad? A las organizaciones criminales, que quede claro que están identificadas y que se las combate continuamente y que se las golpea continuamente. Lo que pasa es que también es una pelea que no tiene fin, como el delito no tiene fin, como yo decía antes, y donde, repito, en la medida en que las causas de la violencia o que las causas asociadas a la generación del delito no se contengan, no se reduzcan, no se minimicen,
bueno, evidentemente delito va a seguir habiendo. Pablo Abdala, ministro interino del Interior, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a ustedes, Francisco, un placer.